El huerto escolar es un espacio de producción agrícola y no solamente eso, sino es una actividad que se puede desarrollar en los centros educativos y que repercute positivamente en los alumnos, ya que se encargan de cultivar el huerto escolar. Ellos van a aprender a cómo involucrarse en el cultivo de los alimentos y para ello se debe de aprender lecciones sobre la naturaleza, alimentos y cómo trabajar en equipo. Un huerto es un lugar donde se pueden cultivar hortalizas, verduras y legumbres para el consumo o utilización para alguna necesidad del hombre. Dependiendo de qué y cuánto se pretenda cultivar, los huertos pueden variar en sus tamaños. Pueden ser pequeños, medianos o grandes. Una vez que el espacio esté determinado, es importante limpiarlo y eliminar piedras, raíces, malezas, gusanos u otros desechos que no favorezcan el crecimiento de lo que se pretende sembrar. Es importante tomar en cuenta el tipo de clima y el suelo, ya que dependiendo de ello, será el tipo de semilla que se pueda sembrar y así favorecer para su crecimiento. Como por ejemplo, el terreno delimitado para realizar el huerto escolar en la Escuela Normal Superior del Valle de Toluca fue con unas medidas aproximadas de 3 metros por 3 metros, formando así un cuadrado. Justamente a la mitad del cuadrado y en sus extremos se deja un espacio de ancho, con al menos medio metro, para dejar pasillos y así poder pasar en lo que es el huerto, sin poder pisar o maltratar. Después de haber terminado de delimitar el área para el huerto, es importante formar justo en el centro un círculo con un diámetro de 2 metros, aclarando que la medida varía según el tamaño del huerto, para así justo en el centro colocar una especie de fuente que va a favorecer que animales como son las aves o insectos se acerquen y estos de la misma manera puedan ayudar al crecimiento de las plantas o frutos que se generen en lo que es el huerto. Y en el contorno de la tipo fuente se construirá y se realizará una media luna que servirá como una cama de cultivo en el cual dentro de ella se limpiará y se retirará el pasto, asimismo como raíces, para colocar 2 cántaros grandes que servirán como una especie de tipo de riego. Es importante decir y aclarar que el agua que se introducirá en estos cántaros será absorbido por las plantas que sean sembradas alrededor de ellos, ya que sus raíces se van a adherir a los cántaros y así las plantas solo absorberán el agua que necesiten para su crecimiento, evitando así Preparación de la el tierra. desperdicio del agua. Para realizar las camas de sembradío es necesario preparar la tierra o el espacio que se ocupará para realizar el huerto. Lo primero es determinar el espacio y el tamaño de cada cama que se utilizará para sembrar. Después deberá de hacerse una limpieza, donde se retirará el exceso de pasto que se encuentre en el área, al igual que las raíces y algunos pequeños insectos que podrían comerse la semilla, como por ejemplo la gallina ciega. Posteriormente, que se tenga el espacio determinado y ya limpio, se tendrá que aflojar la tierra para crear una cama de tierra suelta. Así, la semilla podrá desarrollarse sin problema. Y de esta manera, ya con el espacio determinado y con la tierra suelta, el espacio ya está listo para comenzar a sembrar. Germinación. Germinación hipogea. En las plántulas hipogéas, los cotiledones permanecen enterrados. Únicamente la plúmula atraviesa el suelo. El hipocotilo es muy corto, prácticamente nulo. A continuación, el epicotilo se alarga, apareciendo las primeras hojas verdaderas, que son, en este caso, los primeros órganos fotosintetizadores de la plántula. Este tipo de germinación lo presentan las semillas de los cereales como lo son el trigo, el maíz, la cebada, etc. También los guisantes, el haba, los robles, etc. Para presentar una buena germinación debemos de tomar en cuenta la semilla. La semilla debe de tener 4 años de caducidad por mucho. Debe de permanecer en una temperatura entre 20 y 30 grados. Debe de tener una polinización abierta. La profundidad para poder sembrar la semilla debe de ser 2 veces el tamaño de esta. La tierra debe de estar nutrida
y debe de tener una humedad La composta es un constante. producto obtenido a partir de los diferentes materiales de origen orgánico, los cuales son sometidos a procesos biológicos controlados de oxigenación denominado compostaje. Posee un aspecto terroso, libre de olores y de patógenos. Es empleado como abono de fondo y como un sustituto parcial o total de fertilizantes químicos. Al igual se utiliza la cual es un producto formado única y exclusivamente por los excretos o terrícolas, producto de la digestión natural de las lombrices composteadoras. Se presenta de forma indefinida de agregados cilíndricos de 1 o 2 milímetros de longitud, cubierto por una fina película mucoproteica, membrana peristrófica, que aglutina y retiene miles de microorganismos del suelo, compuestos Para que los únicos, cultivos se organismos y desarrollen en nutrientes. buenas condiciones y libres de plagas y enfermedades, se les debe dar un buen mantenimiento. El abono es un producto obtenido de la transformación de residuos orgánicos por acción de diferentes microorganismos, como son los hongos, bacterias, lombrices, entre otros, y factores ambientales como el aire, el agua y temperatura, los cuales pasan por un proceso de fermentación y descomposición antes de ser utilizados. Para la elaboración del abono se necesitan diferentes materiales, como son el estiércol, la pulpa de café, gallinaza, hojarasca, restos de cocina, rastrojos, acerrín de madera, mantenimiento, es de riego, que consiste en mojar bien el suelo sin causar encharcamientos y en tiempo oportuno, que puede ser de 8 a 10 de la mañana y de 4 a 5 de la tarde. De esto depende el buen desarrollo de los cultivos. Es por eso que el agua a utilizarse debe cumplir con ciertas características, como son libre de contaminantes y libre de malos olores, sabores y colores. También existen diferentes tipos de riego. Los más utilizados son por goteo, gravedad y aspersión. El riego por goteo consiste en que el agua conduce a presión por tuberías y luego por mangueras de riego que recorren las hileras hacia los cultivos, proporcionando la humedad necesaria por medio de gotas que se van infiltrando en el suelo y posteriormente la planta absorbe. La segunda es por riego por gravedad, que consiste en distribuir el agua a través de la pendiente del suelo mediante surcos hasta llegar a los cultivos y provocar inundación. Este sistema no es muy útil en huertos, ya que se requiere de mucha agua, lo que genera desperdicio de la misma. Y por último está el riego por aspersión, que simula de alguna manera el aporte de agua que realizan las lluvias. Consiste en distribuir el agua por tuberías a presión y aplicarlas a través de aspersores en forma de lluvia. Con esto se busca aplicarla en forma de una lámina que sea capaz de infiltrarse en el suelo, pero sin producir encharcamientos o lavado del suelo.